bienvenidos a mi canal Dokatsi Art. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un gorro súper sencillo. Lo único que vamos a utilizar son puntos bajos, pero lo vamos a hacer puntos bajos elásticos. Todo nuestro tejido va a ser elástico y ese va a ser la base de nuestro gorro. No vamos a hacer más nada. Los únicos materiales que vamos a necesitar es tijera, un ganchillo y hilo. Yo voy a utilizar un hilo que requiere o que sugiere una aguja de 5 milímetros. Acá está, y voy a utilizar las recomendaciones del hilo. Pueden utilizar cualquier hilo que deseen, cualquiera. Y una cinta métrica. Les voy a dejar una imagen que muestra las medidas para cada persona, ya sea un niño, un adulto o un adolescente. O si es para ustedes mismos, pues utilizan la cinta métrica también y miden el contorno de su cabeza. ¿Ok? Vamos a empezar con el video. Anteriormente vieron el cuadro con las medidas. Van a observar que hay dos: la circunferencia y la altura. Vamos a comenzar haciendo la altura y esto lo vamos a hacer con cadenetas. En mi caso yo voy a hacer un gorro para un niño de 10 años y según mi cuadro dice que la altura es de 16,5 centímetros. Voy a hacer cadenetas necesarias hasta alcanzar los 16,5 centímetros. Ya tengo mis 16,5 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es agregar 7 centímetros más porque yo deseo que mi gorro se doble un poco. Como quiero que se doble un poco, entonces voy a agregar unos 7 centímetros más. En total debería tener 23,5 centímetros de largo en mi cadena. En este punto ya alcancé los 23,5 centímetros. Vean que no estoy estirando para nada la cadeneta. Si la estiro, quedaría así. Así que no estiramos, lo dejamos tal cual y esa va a ser nuestra altura. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a marcar nuestro último punto y vamos a hacer un punto más. En el que marcamos vamos a hacer un punto bajo. Y esta sería nuestra primera vuelta, punto bajo. Vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al final de nuestra vuelta. Estoy llegando al final. El último punto. Listo. Ahora lo que voy a hacer es un punto extra, una cadena, subo y acá es donde todo va a variar. Vamos a seguir haciendo puntos bajos, pero tenemos esta pestaña y esta pestaña. Nosotros vamos a introducir nuestra aguja en la pestaña que tenemos más lejos de nosotros. ¿Ok? Entonces, metemos la aguja acá, sacamos y hacemos nuestro punto bajo. Repetimos. En la pestaña que está lejos de nosotros, en el siguiente punto, tomamos hilo y sacamos. En el siguiente tomamos hilo y sacamos. Y esto es lo que vamos a repetir siempre. Puro puntos bajos, pero no tomado entero, sino por una pestañita y por la pestañita que está más lejos de nosotros. Así hasta llegar al final de nuestra vuelta. Acá estoy llegando al final de la vuelta. Me falta el último. Lo único en lo que hay que estar pendiente con este punto es siempre ver el último punto, porque a medida que vamos tejiendo, ese último punto suele esconderse. Entonces siempre estar pendiente, se puede marcar o simplemente estar pendiente. Yo voy a continuar, aquí subí, lo que hice fue subí, volteé y repetí lo mismo, es decir,
En el primer punto hago un punto bajo, en el siguiente punto bajo. Todo esto es el punto que vamos a realizar hasta obtener el ancho deseado, según la medida de la circunferencia, ya sea guiándose por el cuadro que les dejé o su propia medida si es para ustedes mismos. ¿Ok? Voy a llegar hasta el final para mostrarles a veces cómo tiende a esconderse nuestro punto, para que estén pendientes y les quede un rectángulo derechito. ¿Ok? Acá estoy llegando al final de mi última vuelta y les quería mostrar cómo a medida que tejemos se va escondiendo un poco el último tejido, ¿ves? Aquí parece que no estuviera, pero hay que estar muy pendiente. Acá está. Y cerramos. ¿Ok? Cerramos así, pero aún no vamos a cortar porque vamos a medir. Yo les recomiendo no hacerlo exactamente medido como lo hicimos con la primera cadena de inicio, porque este tejido estira muchísimo. Entonces lo que podemos hacer es medir. Yo necesito una circunferencia de entre 48 a 52 centímetros. Acá yo tengo 41. 41, 42. Entonces voy a poner acá 48 y ver si al estirarlo un poco llego a la medida. Exacto, acá está. Solo estirando un poco. Si estirando un poco llego a la medida, entonces estamos listos. Porque si lo hacemos, si seguimos tejiendo y lo medimos sin estirar, puede quedar muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es eso. ¿Ok? Lo dejamos un poquito más pequeño, pero que al estirar un poco llegue a la medida. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente paso que va a ser unir nuestro gorro. Lo vamos a hacer así. Ok, vamos a unir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les recomiendo unir nuestro tejido con medias varetas para más o menos simular el tejido que ya venimos haciendo y quede más o menos parecido. Entonces lo que vamos a hacer es meter acá y meter en el punto que está acá. Lo ideal sería poner punto con punto, punto con punto, punto con punto y estar muy pendientes de eso para que cuando lleguemos al final no nos falte ni nos sobre ninguno y quede derechito. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar hilo, metemos en la primera punto, en el segundo punto sacamos y sacamos los tres. Tomamos hilo, en el siguiente metemos acá las dos pestañitas. Dos pestañitas por acá, que es el que sigue, sacamos, listo. Tomamos hilo, el que sigue y el que sigue al frente, así. Sacamos. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Recuerden, medias varetas. Tomamos acá, tomamos el que está al frente sin tejer, que es este, sacamos y así nos va a quedar. ¿Ok? Voy a terminar y cuando regresen van a ver cómo quedó. Acá estoy ya terminando de unir. Me faltan dos puntitos nada más. Este y este por acá. Listo. Cerramos y vamos a cortar. Entonces, ya unimos nuestra pieza. Vemos que se asemeja un poco, no es igual, pero disimula muchísimo la unión. Ahora lo que vamos a hacer es, por cualquier lado, aunque yo sugiero por este, vamos a unir esta parte acá. Vamos a tomar aguja e hilo doble y vamos a unir acá. Ya corté mi hilo,
y tengo mi agujita. Ahora lo que vamos a hacer con estos dos sobrantes que nos quedó, los vamos a amarrar así. Y luego vamos a unir esta, que es donde está nuestra aguja, con ese sobrante. Y vamos a hacer un nudito, pero que quede bien pegadito el tejido. Queremos que sea un nudo doble para evitar que se rompa al momento de pegar, el tejido. Entonces, no importa, esto luego se va a esconder. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir pasando así, poco a poco, así. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar la aguja y vamos a ir pasando. Y esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos al final o demos la vuelta. Vamos pasando y vamos achicando. Recuerden, por toda la orilla. Ya yo estoy terminando aquí. Aquí. Entonces, así vamos a meter este nudito que hicimos, porque este va a ser nuestro revés. Lo metemos así y estiramos. Estiramos muy bien, por eso pusimos doble hilo, para el momento de hacer esto no se nos rompa. Ahora, para que quede más lindo, vamos a pasar el hilo por acá y vamos a nuestro revés, así. Vamos a nuestro revés y lo que vamos a hacer es, vamos a pasar la aguja así. Entre todos, un poco, para simular esa circunferencia que se hace arriba. Así. La vamos a hacer horizontal y vertical, las veces que ustedes consideren necesarias. Recuerden, sin tomar tanto tejido de abajo, más o menos en las orillas. Esto lo vamos a hacer, ya les dije, para disimular ese circulito que nos queda en el centro. Ya estamos terminando, estoy muy feliz. Va a quedar muy lindo, súper sencillo y sirve para cualquier regalito improvisto, etc. Pueden hacerlo para niños, para niñas, para adultos, para cualquier amigo, para ustedes mismos. Voy a terminar, hacer unas cuantas más y regreso para ver el final de nuestro gorro. Ya terminé, ahora lo que vamos a hacer es pasar por algunos lugares y hacer esto. Así, de nuevo por acá. Cortamos hilo, más o menos por acá. Y con ayuda de la aguja lo que vamos a hacer es esconder el hilito. Y ya estamos listos. Escondemos así. Volteamos. Y por fin tenemos nuestro gorro. Entonces, como lo hice un poquito más largo para poder hacer este doblez. Aquí está. Puedo usarlo tanto así y que quede arriba así como holgadito, o se puede usar así. A mí me encanta cómo se ven así, con este doblez y que quede arriba apretadito, así. Recuerden, esta fue la unión que hicimos, más o menos
se pierde un poquito la vista y queda muy, muy lindo. Bueno, este es el final del video. Espero que les haya gustado y recuerden darle like y suscribirse, porfis. Es gratis. Nos vemos en el siguiente video y espero que se diviertan haciéndolo. Besos.